tiene algo que decir. ¿Amén? Amén, hermanos. Vamos a orar rápidamente para poder iniciar con el mensaje que el Señor ha puesto en esta hora compartir y que sea el Espíritu Santo hablando. Padre bendito, amado Dios, gracias. Gracias por esta hora, por este día que tú has permitido, Señor, una vez más venir a esta tu casa, Señor, la casa de oración, Señor. Enséñanos y háblanos tú, Señor bendito. No permitas que sea en mi humanidad que no diga nada, Señor. Habla tú, Espíritu Santo, sé tú gobernando y controlando todo lo que se tenga que decir en esta hora. Y aún que aprendamos, Señor, lo que tú nos tengas que enseñar, ayúdanos, Padre bendito, para poder compartir este mensaje que viene de ti, Señor, así como tú nos has enseñado, Padre bendito, que predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Gracias, Padre amado, en tu santísimo nombre hemos orado. Amén. Amén, hermanitos, tomen asiento. Hermanos, este mensaje es de repente ustedes lo han leído en algún momento, quizás otros no. Yo en algún momento lo leí este pasaje de la Biblia, pero el Señor me dio una palabra para compartir. Este pasaje es de la hija de Jairo. Por ahí de repente recuerdan el pasaje de la hija de Jairo, que también habla de la mujer del flujo de sangre, por ahí en ese mismo. Aquí el Señor, dentro de este mensaje, el Señor Jesucristo nos enseña varias cosas que ahora lo vamos a ir viendo, pero lo que me gustó mucho, una de las cosas importantes que cierran estos pasajes son la fe, hermano. La fe de un ser humano, ¿hasta dónde puede llegar? Si uno tiene una fe sincera y verdadera, que cree en lo que Dios te dice, porque a veces nosotros decimos sí, confío, pero cuando estamos en el momento, como se dice, en el día malo, ¿de verdad confiamos, de verdad tenemos fe? Y bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor a través de este pasaje. El Señor me ha, en su misericordia, ponerle el título a este pasaje: cuando Jesús toma tu mano, la muerte no tiene la última palabra. Y acá vamos a hablar de la muerte física, vamos a ver de qué muerte nos va a ir llevando el Señor, porque también nos va a hablar de la muerte espiritual, nos va a hablar de la muerte en lo que nos dicen a nosotros y lo damos por sentado, que ahí quedó las cosas y que nada va a cambiar. Vamos a ver cómo el Señor nos va guiando, mis amados hermanos. Como les decía, este pasaje habla de la historia de la hija de Jairo, que como yo lo veo, hermanos, como les decía, esta enseñanza es muy profunda y habla de, como bien mencionaba, de la fe. Vamos a poner un poco de contexto a este pasaje, que lo vamos a ir desarrollando porque está en la Biblia, con la misma Biblia, pero un poquito de contexto vamos a hablar. Jairo era un principal en la sinagoga, era una persona con un cargo influyente, importante, y ocurre que su hija de esta persona se enferma. Y generalmente a veces cuando uno tiene influencias, recurres a todo. Pero ¿qué tanto recurres al único que tiene control de todas las cosas? Dejemos de lado el tema de las influencias y pongámonos nosotros en ese escenario. Cuando nos pasan cosas en la vida de bendición, aleluya, gracias Señor. Pero cuando nos pasan cosas malas, hermanos, a veces debemos volver a Dios. Y nosotros, aún siendo cristianos, decimos sí, pero siempre lo hacemos. A veces tratamos de solucionar en nuestras fuerzas de muchas maneras. Y hay que ser honesto, porque Dios es el que sabe todo. Pero al final Él nos dice: estoy esperando que vengas a mí. Yo soy el que puedo solucionar el problema o lo que sea que tú estés viviendo. ¿Qué tanto venimos a Él cuando estamos en una realidad? Ahí el Señor nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando. Pero miren, para en la introducción un poquito contarles, hermano, al final este varón, ¿qué hizo él cuando le pasó esto a su hija que enfermó de gravedad? Y no solamente enfermó de gravedad, ahora vamos a ir viendo qué nos va a enseñar el Señor de este varón, Jairo. La primera parte de este mensaje, ahí el Señor me ayudó con él cuando la necesidad rompe el orgullo. Hermanos, ¿a cuánto nos ha pasado? Amén. Por la necesidad de lo que hemos vivido, hemos tenido que mordernos la lengua, como se dice, y dejar el orgullo de lado y que me queda. Tengo que romper este orgullo porque con mi orgullo no voy a solucionar nada.
Porque qué bueno fuera, ¿no, hermano, que el orgullo nos dé solución a las cosas? Es todo lo contrario, y a veces nos toca agachar la cabeza y reconocer y dejar nuestro orgullo de lado. Vamos a nuestra Biblia, mis amados hermanos, al libro de Marcos 5, 22, 23, para ir desarrollando lo que el Señor nos quiere hablar a través de este pasaje de hoy. Cuando la necesidad rompe el orgullo. Marcos 22, 23, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Miren, hermano, lo que el Señor en esta primera parte nos enseña. Y resalta varias cosas. Recordemos lo que acá el Señor nos está enseñando. Dice, era uno de los principales en la sinagoga. No era solamente un hombre influyente, era uno de los principales en la sinagoga. Y este hombre vino y cuando vio a Jesús, porque cuando Jesús estaba haciendo ya su trabajo misionero, que estaba predicando en distintos lugares, recordarán todos ustedes también el demoniado gadareno, que el Señor Jesucristo también echó los demonios. Luego de ese pasaje, el Señor cruza la otra orilla y ahí estaba pasando estas cosas. Una multitud, dice la Biblia, que lo seguía al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo haciendo su trabajo evangelístico con los apóstoles que iban caminando con él para irles enseñando. Porque el Señor Jesucristo, ¿cómo enseñaba, no? Con el ejemplo le enseñaba a los apóstoles, que ellos vayan aprendiendo, que ellos vayan viendo. Y entonces se presentan estas situaciones. Se presentaron dos situaciones realmente en este pasaje. Pero yo no voy a tocar lo que el Señor me ha guiado por la hija de Jairo. Yo no voy a tocar lo de la muchacha del flujo de sangre. Porque ahí mismo se presentan estos dos momentos. Entre que este varón viene al Señor Jesucristo y se postra a sus pies, por otro lado estaba la muchachita esta del flujo de sangre diciendo: si yo solamente toco el borde de su manto voy a hacer. La chica estaba en ese, pero esa es otra escena, que ya será cuando el Señor Jesucristo disponga lo contaremos. Pero ahora el Señor nos lleva por este lado de la hija de Jairo. Entonces este varón vio al Señor Jesucristo y dijo: yo no voy a perder esta oportunidad. Mi hija está postrada en cama, está muriendo y está el mismo Jesucristo. Miren, acá lo importante es que este hombre tenía la fe de que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que él había puesto su fe y su confianza en que si él tocaba a su hija, esta hija iba a sanar. Mira la fe. Un hombre letrado, como se dice, estudioso, ¿no es cierto? Porque mucho pasa que cuando nosotros creemos que tenemos mucho conocimiento en algo, creemos que ya no necesitamos de Dios. Creemos que ya no es necesario que Dios obre en nuestras vidas en ciertas áreas. Aún cuando nosotros estamos aprendiendo, y si Dios ya te lleva a otros niveles espirituales de conocimiento, a veces pasa que uno dice: eso ya lo aprendí ya. ¿Para qué voy a aprender eso si ya me lo sé? Y hoy día en la mañana nuestra hermana decía: estamos estudiando nuevamente en la clase de discipulado. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Nos hemos graduado, lo hemos pasado. ¿Y cuánto estamos aprendiendo? Es verdad, hermanos. El Señor Jesucristo, ¿sabe qué nos enseña acá? Que nunca vamos a terminar de aprender. Amén. Y que todo el tiempo vamos a necesitar de Dios. Y que aun cuando nosotros creemos que menos lo necesitamos, es cuando más lo necesitamos. Y ni el conocimiento, ni nada, ni todo lo que tú o yo podamos hacer en esta tierra, nunca va a poder ser lo que Dios va a poder hacer. Porque en un ratito es hace y deshace. Él construye y también destruye. Así es Dios. Y mira cómo nos enseña y por qué el Señor resalta esto. Para que nosotros entendamos que era una persona, digamos, de influencia. Y tuvo que venir a los pies de Cristo. Miren, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Y ahí le dice, y le rogaba mucho. Imagínense cómo estarían los otros fariseos parados y los pelos viendo cuando el hombre estaba rogándole a Jesucristo. Porque la palabra dice que le rogaba a Jesucristo. ¿Saben por qué, hermano, le digo esto? Porque a veces nosotros miramos lo que dice el otro. No tenemos que mirar a Cristo. Y si yo en mi corazón sé que necesito de Él, a mí no me importa lo que digan los demás. Si hay algo que está haciendo falta en mi vida, de repente ponerme a cuentas con el Señor, pedir perdón o lo que sea, no me importa, yo tengo que venir a los pies de Cristo. Y este hombre, a pesar de que todos los fariseos, sus colegas, las otras personas súper religiosas estaban ahí, que seguramente lo acusaban en su corazón y lo criticaban y decían:
Mira, hermano, Jairo era, como le digo, un hombre súper influyente, pero en enfermedades físicas rompió todo orgullo. Rompió todo sentimiento de altivez y de orgullo de todo lo que pudo generar. Se rompió ahí. No le importó la multitud, porque recordarán que Jesús estaba predicando en medio de muchísima gente. Entre ellos una multitud también de gente religiosa y farisea. Cuando tú o yo hablemos de Cristo, no te importa quién esté. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos enseña, y la verdad. Así es que todo el mundo. No tenemos que agradar a nadie, tenemos que agradar a Dios. Y este varón no le importó lo que dijeran de él, le importó lo que el propósito que tenía en su corazón. Representa muchas cosas esto, mis amados hermanos, que nos enseña el Señor. No le importó lo que opinaran los otros líderes religiosos. Miren qué importante. Recuerden ustedes, hermanos, o pongamos un poco de contexto, los líderes religiosos eran todo. Era el tema político, era cómo se guiaba tu vida, era cómo se guiaba tu familia, era cómo se guiaba en la parte espiritual, era todo. Ellos eran todo, hermanos. Y a él no le importó eso. Le importó lo que el propósito que él tenía en su corazón. Y no le importó la posición que tenía tampoco, hermanos. Este varón se postró a los pies de Cristo. Es lo que nos va enseñando el Señor. Hay momentos, hermanos, que Dios permite estas situaciones. Hay momentos que Dios permite para llevarnos a un lugar concreto. ¿A dónde lo llevó a él? A los pies de Cristo, hermanos. Bendito Dios. Hay momentos que Dios va a permitir que a ti o a mí nos pase eso. ¿Para qué? Para llevarnos a sus pies. Porque a veces es la manera como tenemos que ser así, golpeados duramente para venir a los pies de Cristo. Y este es un ejemplo, mis amados hermanos. Como decía, muchas veces nosotros buscamos solucionar en amigos, en dinero, en influencias, en tantas cosas. Pero ¿a dónde tenemos que llegar? La respuesta aquí la tiene. Acabamos de decirlo, ¿no? En donde está Jesucristo hay esperanza, hermano. Y la esperanza de este varón era que él, Señor Jesucristo, toque a su hija, dice la palabra. Si tú la tocas, ella sanará, decía él. Al punto 2 de este mensaje dice, cuando todo parece perdido. ¿Cuántos en algún momento o muchas veces hemos estado en esa condición? Ya todo está perdido. Ya de esta que me está pasando, qué difícil para salir. ¿Cuántos nos hemos dicho? ¿Cuántos dicen amén? Que en algún momento yo he dicho, todo está perdido. Amén. Sí, tenemos que ser sinceros, hermanos. Porque el hecho de que nosotros hemos venido en arrepentimiento a los pies de Cristo y nos hemos arrepentido, no quiere decir que no hemos sentido eso en nuestro corazón. Porque seríamos mentirosos y seríamos hipócritas, y ya sabemos a dónde van a querer, ¿no? Entonces, por eso hay que ser sinceros. En algún momento en nuestro corazón hemos sentido que todo está perdido. Pero que lo sintamos no quiere decir que lo queremos ahí. Hay dos cosas muy diferentes. Amén. Vamos al libro de Marcos 5:35 para ir avanzando en lo que el Señor nos va hablando de esta parte de la enseñanza. Dice, cuando todo parece perdido. Marcos 5:35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Por qué? Porque mientras que este varón le decía al Señor Jesucristo que vaya a tocar a su hija, que si él solamente la tocara a su hija se levantará, llega uno de su casa y le dicen, ya para qué, ya tu hija ya murió, nosotros venimos justo de tu casa, está muerta. Le dijeron eso al varón. ¿Y para qué molestas al maestro? Inclusive agregado, uno que venía de su casa. Humanamente, hermanos, si a ti te dicen eso, a mí, en mi humanidad yo todo de repente diríamos, ya todo terminó, ya todo está perdido. Y así muchas veces nosotros decimos, cuando nos pasan cosas que aparentemente todo está perdido, decimos, ya todo acabó, ya todo está perdido. Pero, si nosotros tenemos fe y confiamos en el Señor Jesucristo y lo ponemos en sus manos, ¿será que el Señor puede cambiar esa realidad o no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos. La lógica nos dirá, no, ya murió, ya está, ya no hay solución. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Acá está. Vamos a leer de Marcos 5:36 para ver qué cosa decía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba atento a todo lo que estaba pasando, a todo lo que estaban diciendo. Él inclusive diría que bien que lo hagan de esta manera, que se comporten como realmente son, que
para dar el mensaje que el Señor en su misericordia permite, primero nos tiene que hablarnos a nosotros. Y el Señor a mí me hablaba a mi corazón. Para poder compartir primero, pues tiene que hablar, ¿no es cierto, hermano? El Señor me mostraba, yo lo veía, sentía hasta la aflicción de este padre, ¿no? ¿Cómo será, no? ¿Qué tal dolor, no? ¿Qué tal desesperación, no? Decía yo, ¿no? Y mira lo que dice en el libro de Marcos 5:36. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Bendito Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho así? No temas, cree solamente. El mismísimo Señor Jesucristo le dijo a este varón Jairo, cuando ya le dijeron que su hija estaba muerta, el mismísimo Señor Jesucristo, no temas, cree solamente, cree en mí nada más. Yo soy el que tengo control de la vida y de la muerte. Ellos a él lo creen yo para pensar. Ellos dicen lo que sus ojos humanamente ven. Amén. Pero en el espiritual no veo lo que puedo yo hacer. Muchas veces el Señor Jesucristo no quiere enseñar eso. Nosotros en nuestros ojos naturales podemos ver que la situación se acabó ahí. Pero en el espiritual no sabemos cómo estaba peleando el Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Al Señor Jesucristo le pedí que nos añada ese discernimiento espiritual para no ver en lo natural las cosas, sino decir, no, ya no hay solución, ya no puedo resolver esto. Sino que decir, Señor, tú peleas por mí la batalla. Amén. Y yo sé que tú en lo espiritual estás en una batalla, en una guerra por mí. Si tú y yo venimos a los pies de Cristo en algún momento y creemos que el Señor Jesucristo puede controlar las cosas, entonces creamos en todo tiempo. Que Él lo puede. En el buen momento, en el mal momento, en todo tiempo, hermanos. Miren aquí. Pero dése cuenta acá, el Señor Jesucristo no negó la situación. Al varón le dijo, no temas, cree solamente. Porque cuando estos varones le dijeron que estaba muerto, el Señor Jesucristo no dijo que no estaba muerta. Le dijo a él que crea nada más. Ahora, ¿que crea qué? Que crea lo que va a hacer, hermanos. Nosotros no podemos detenernos a pensar, pero ¿qué quieres que crea, Señor? Si el Señor Jesucristo te dice cree, simplemente tú y yo creemos. Y Él hará lo que toque hacer. Si su voluntad será lo que tú no estás esperando, todo tiene un propósito delante de Dios. Nada de las cosas de Dios es por casualidad. Pero Jesús cambió la perspectiva de lo que iba a pasar. Lo cambió. Amén. Porque los varones dijeron que había muerto y el Señor Jesucristo no dijo nada, dijo, cree solamente. Y cambió la perspectiva por completo. Entonces acá, hermanos, tenemos que aprender que la fe significa confiar aun cuando a ti y a mí nos dijeron que ya todo es definitivo. Aun cuando a ti y a mí nos dijeron que ya no hay marcha para atrás. Esa es la fe. Confiar aunque te digan lo que te digan. Tú y yo ponemos nuestra mirada en Jesucristo, nada más. Es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando acá. Aunque te digan que todo está perdido, tú pon tu mirada en mí. Yo soy el que te voy a dar la última palabra. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos está enseñando acá el Señor Jesucristo. Para nosotros, como en nuestra naturaleza, como hombres y mujeres, la muerte física podría ser el final. Pero en lo espiritual sabemos que es el comienzo, hermano. Amén. Bendito Porque hay otra vida después de esta vida. Amén. Una vida que es eterna en Cristo, hermanos. Y el anhelo de mi corazón es que esa vida eterna en Cristo sea para cada uno, hermano, de lo que estamos acá. Pero tenemos que caminar como el Señor nos enseña. Es lo que el Señor nos vemos que nos toca. Para Dios ese no es el final de la historia. Para nosotros tampoco debería ser. Pero acá estamos aprendiendo porque el Señor Jesucristo nos está enseñando. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El Señor acá nos presenta otra porción que dice: Jesús entra donde otros ya se rindieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde tú y yo de repente ya nos hemos perdido, el Señor Jesucristo justo ahí entra. Cuando tú dices ya no tengo fuerza, cuando tú dices ya no puedo más, Señor, cuando tú le dices, Señor Jesucristo, ya no sé qué hacer, ya no puedo solo, ya no puedo sola, ahí es donde el Señor Jesucristo entra. Porque también la palabra del Señor nos enseña que el Señor no va a permitir que tú pases más de lo que puedas soportar. Y cuando tú y yo queremos ya rendirnos, el Señor Jesucristo dice: no te rindas porque yo estoy acá. Vamos al libro de Marcos 5:39. 5:39, hermanos. Dice:
tiempos, ¿no? ¿Por qué están haciendo tanto escándalo, tanto alboroto? Ella está durmiendo, no está muerta. Claro, ¿cómo va a estar muerta si el Señor Jesucristo ya le había dado una promesa a ese varón? Ya le había dicho, solamente tú crees. Pero ¿sabe cuál fue el ingrediente para que el Señor Jesucristo pueda decir eso? Ese varón le creyó. Amén. Él le creyó, hermanos. Si él no lo hubiera creído, sabemos cuál hubiera sido la otra realidad. Pero el Señor nos enseña aquí. Porque el Señor cuando logra a este varón le dice que su hija estaba muerta, el Señor Jesucristo cuando entró en la vida del varón a decirle, cree. Ya le había dicho que su hija estaba muerta y él creyó. Cuando él creyó, esa fe ciega que se puso en su corazón, porque no había ido de su casa ni a ver a su hija, pero esos varones sí, la habían visto muerta ya. Y él creyó en Cristo, sin importar lo que le diga el hombre. Eso es lo que quiere el Señor, que sin importar lo que el hombre te diga, tú y yo tenemos que creer así ciegamente. Y así ciegamente se fue a su casa y le creyó a Cristo. Aleluya. Y el Señor Jesucristo le dijo, ella no está muerta, duerme. Si no duerme, ahí está el pasaje. Miren cómo el Señor nos va enseñando, cómo nos va enseñando, hermanos, a tener esa fe. A veces es necesario y hay que pedirle al Señor que nos añada, hermano. Si nos hace falta, yo no sé si tendré esa fe como el varón padre de su hija, porque imagínate qué tremendo lo que le está pasando. Hay que pedirle al Señor que nos añada. Si nos hace falta, le pedimos y el Señor nos va a dar, ¿no, hermano? Amén. Señor, a mí me falta esa fe. Yo quiero tener esa fe así ciega para confiar en ti. Y Él a ti y a mí nos va a dar. Porque lo que tú no le estás pidiendo no es salvación. Tú no le estás pidiendo nada para lo económico. Tú no le estás pidiendo nada en lo material. Tú le estás pidiendo que te haga la fe para que tú puedas confiar en que Él va a hacer las cosas por ti y por mí, como Él lo tiene escrito en cada una de nuestras vidas. El Señor nos da, hermanos. Y tenemos que ser humildes también en reconocer que nos hace falta. Amén. Porque si nosotros no lo reconocemos también como Dios nos da. Claro, Dios añade al que pide. ¿Cuándo decimos aleluya? Amén. Marcos 5:40, hermanos. Dice, y se burlaban de él. Dice, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y entró donde estaba la niña. Miren lo que nos enseña esta parte del Evangelio, justo de esta palabra. Se burlaban inclusive los fariseos, recordemos que ahí estaban. Pero dirían, ay, pero ¿cómo va a decir que ven y creen que la niña está durmiendo si ya acaba de decir que está muerta? Dirían los fariseos ahí todos, negando lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Y en tu vida y en la mía también van a haber un montón que te van a decir así. No, hermano, olvídate, ya no se puede. Pero mientras que Dios te diga cree, tú y yo creemos, hermano. Olvídate, hermano, olvídate de lo que te diga el mundo. El que siempre va a tener la última palabra de Dios, pero ¿sabes por qué? El Señor nos repite y nos resuena esto en la cabeza una y otra vez, porque a veces no lo creemos, hermano. A veces lo decimos de la boca para afuera, pero no lo creemos. Cuando nos toca, no lo creemos, hermano. Y volvemos a caer en cosas que no le agradan a Dios porque no le creemos, hermanos. Si el Señor nos está enseñando esto es porque hay algo que nos falta a nosotros. El Señor nos da todo lo que nos hace falta para poder forjar nuestro camino como Él quiere. Si nos está dando esto, Él sabe por qué, hermano. Yo lo cojo con todo mi corazón porque el Señor me está hablando. No sé a cada uno de ustedes, pero a mí me está hablando a través de este mensaje del Señor. Bendito Y Cristo. dice, y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y no solamente como el Señor Jesucristo vio que se estaban burlando y le estaban haciendo como escargo de lo que el poder que él tenía, los echó fuera, hermano. No, ¿sabes qué? Ya, retírese. Entonces eso es lo que tienes que hacer tú y lo que tienes que hacer yo. Sacar toda esa escoria de nuestra vida que te dice que no. Sacar todo aquello, ya sea personas, ya sea cosas, ya sea actitudes, ya sea tropiezos, lo que miramos, lo que tocamos, con quienes nos juntamos. Si no suma nada en tu vida espiritual para que camines con Cristo, el mismo Señor Jesucristo lo sabe. Y dice la palabra más que llevó al papá y a la mamá de la niña, se fue con ellos y con sus apóstoles. Mira lo que nos enseña acá el Señor. Yo me voy con los que me creen. Bendito Dios. Porque se los llevó a sus apóstoles y
Y si yo le creo, y si le creen los hermanos, va a caminar con quien no le cree. Y no solamente te va a dejar atrás, te va a sacar, dice. A lo que no le creyeron, los sacó a ustedes. Porque es así, el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo te presenta una verdad y tú no le crees, el Señor no obliga a nadie, o el Señor obliga, hermanos. No. El Señor no es como Satanás que rompe la puerta y se mete con todo y destruye tu vida y la de toda tu familia. El Señor Jesucristo es un caballero y Él está tocando la puerta y si tú no quieres, el Señor no se va a meter, hermano. Tú y yo tenemos que tomar la decisión. Y si tú le crees, el Señor va a caminar contigo y conmigo y nos va a llevar a grandes maravillas, dice la palabra. Y nos mostrará cosas grandes y ocultas que ni tú ni yo conocemos. Pero si tú y yo le creemos, ese es el ingrediente, creer, confiar, ciegamente, sin esperar que se nos muestre algo para creer. Bendito Esa fe completamente ciega. Hay personas que nos van a decir, como decíamos, no se puede. No se va a resolver. Jesús sacó a los incrédulos de ese lugar. Hermanos, a veces el Señor Jesucristo tiene que silenciar las voces de la incredulidad para que se pueda hacer su obra, hermano. Miren la amor tan grande que tiene por nosotros. Esas voces de incredulidad que tratan de engañarnos a nosotros, el Señor Jesucristo las saca y las silencia para que se pueda hacer su obra y su voluntad, hermano. Miren lo que el Señor nos enseña. En esta parte el Señor nos enseña cuando Jesús toma tu mano. ¿Cuántos acá el Señor Jesucristo le ha tomado la mano? Amén. El Señor Jesucristo toma nuestra mano de muchas maneras, hermano, revelándose ante nosotros en todo tiempo y en todo momento. Y es más, hermano, la mano del Señor Jesucristo siempre está ahí extendida. Siempre está ahí. Nosotros somos los que tenemos que tocarle, que coger su mano. Amén, como dice la Biblia, José. Nosotros tenemos que agarrar la mano de Dios porque su mano siempre está ahí. Nos toca a ti y a mí, hermano. Vamos al libro de Marcos, a ese mismo libro 5, del 41 al 42, para que el Señor nos enseñe cuando Jesús toma la mano. Dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Bendito Dios. Hermanos, acá Jesús no solamente habló, Jesús tomó la mano de esta niña. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que hay varios pasajes en la Biblia donde Jesús hace grandes milagros y no siempre toca a la persona. Amén. Por ejemplo, en este mismo pasaje de la mujer del flujo de sangre, el Señor Jesucristo nunca la tocó. Él nunca la tocó. Ella tocó el manto del Señor Jesucristo y por fe ella fue sana y salva, que es lo más importante. Pero en este pasaje, ¿por qué el Señor nos resalta que Él tocó la mano de la niña y le dijo una palabra? Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Porque eso nos está diciendo nosotros el Señor. Alabado es El Señor Jesucristo, cuando toca tu mano de manera particular, es porque quiere hacer algo grande contigo. Es porque quiere que tú y yo nos levantemos. Es porque quiere que ya no estemos postrados ahí. Es porque quiere que a pesar que alguien te desahució, te dijo que ya no se va a resolver, a ti te digo, levántate. Bendito Cristo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Es un mensaje directamente al corazón del creyente, que te está diciendo, a ti te digo, levántate, porque el Señor Jesucristo, cuando toca la mano, porque tiene un propósito grande con esa persona. Alabado es el Señor. Es porque el Señor Jesucristo tiene un propósito grande. Y resaltan esto, porque el Señor Jesucristo, como le digo, hermano, no siempre toca. No siempre toca. Si nosotros comenzamos a desarrollar por la Biblia y vamos leyendo el trabajo misionero de Jesucristo, vamos a encontrar que Él ha hecho muchísimos milagros, ha sanado a mucha gente. Pero vamos a ver que no todos los toca el Señor Jesucristo. Cuando Él hace eso es porque hay un propósito grande, como decíamos. Y acá nos enseña algo muy interesante, hermanos. Quiere el Señor Jesucristo que nosotros veamos que Él no es un Dios distante, hermano. Es un Dios presente. Es un Dios de ahora. Es el mismo Dios que fue ayer y el mismo que será mañana. Es el Dios que está en tu vida todo el tiempo tocando. Es el Dios que está en tu vida haciendo que tú te levantes en todo tiempo, invitándote, exhortándote a levantar. Bendito. Es una invitación que viene también como una exhortación.
levántate. Una orden. ¿En qué área querrá el Señor Jesucristo que nos levantemos? ¿En qué área querrá el Señor Jesucristo que nos restauremos? ¿En qué área querrá el Señor Jesucristo devolvernos la vida que tanto hemos anhelado? ¿En qué área? Yo no lo sé. Sé de mi vida, pero no sé de la vida de los que están escuchando este mensaje, o los hermanos o hermanas que están acá. El Señor Jesucristo es el que nos enseña, hermano, que donde el hombre ve muerte, el Señor Jesucristo ve vida, hermano. Bendito Dios. Y vida en abundancia. Amén. El Señor Jesucristo ve que tú y yo, a pesar de que te digan, no, tú ya estás muerto por lo que has hecho, el Señor Jesucristo tiene un propósito contigo y conmigo. Y por eso te dice, levántate. En donde alguien te ve que no eres o no vas a poder hacer algo, el Señor Jesucristo ve a una persona que va a levantarse, una persona que va a tener propósito, una persona que no va a pasar desapercibida en esta vida. Por eso el Señor Jesucristo toca tu mano y toca la mía, mi amado, mis amados hermanos, porque tiene un propósito para tu vida. Entonces, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo acá nos enseña que este caso, hermano, o este pasaje de la hija de Jairo representa varias situaciones. Así es como el Señor lo presentó a mi corazón. La muerte, ¿no? Sueños muertos. ¿Cuántos sueños están muertos y tú dices, ya no, ya? Y el Señor te dice, levántate. Mientras yo esté contigo y tome tu mano, tus sueños no están muertos. Bendito Dios. Yo restauro de la nada, dice el Señor Jesucristo. Familias quebradas, destruidas. Algunas áreas en nuestra familia que uno dice, yo voy a seguir a Cristo, pero ¿será que mis hijos? ¿Será que mi mamá? ¿Será que mi papá? ¿Será que mis hermanos? ¿Será que mis primos, mis amigos? No lo sé. Pero el Señor Jesucristo aquí habla y dice, levántate. Yo estaré contigo. Mientras tú y yo te creamos, hermanos, y sigamos clamando por eso, por esos sueños que en nuestro corazón tuvimos, el Señor lo va a hacer. Pero tenemos que ser como Jairo, cuando el Señor Jesucristo le dijo, cree. No tenemos que esperar que las cosas ocurran. Simplemente tenemos que creer y saber y confiar que el Señor lo va a hacer. Recordemos, hermanos, que cualquier muerte que te haya declarado, ya sea en lo físico, ya sea en lo natural, ya sea en lo espiritual, ya sea en que te hayan dicho esto no se va a cumplir, esto no se va a hacer, ya la esperanza está perdida, ya es demasiado tarde, lo que sea que te digan, cuando Jesús entra a una casa, la muerte sale corriendo. Amén. Cuando Jesús entra a un lugar, la muerte sale despavorida. Donde está Jesucristo, hay vida y hay esperanza, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hay vida espiritual, hay vida física y hay vida, hermano. Gloria a Dios. Pero tú y yo tenemos que creerle a Cristo. Y aquí el Señor nos enseña, ¿no? Lo que parecía un final, lo que parecía que ya había acabado. Aquí el Señor nos enseña que era el comienzo. Y el Señor Jesucristo resalta que la niña tenía 12 años. Es como que tú y yo ahorita tenemos 12 años. ¿Cuánto nos falta para hacer la voluntad de Dios? Bendito Dios. Esa niña representa al creyente, hermano. Esa niña te representa a ti y a mí. Y Jairo también representa lo que nosotros hemos dejado de confiar. Y en quién sí creemos cuando hablamos de este varón que creyó en Jesucristo a ojos cerrados. Y los fariseos que se burlaron hasta de Jesucristo representan todos esos obstáculos que se han presentado y se van a seguir presentando en tu vida y en la mía, para que no creamos en Cristo, para que no creamos que Él es el único que va a tener control de todas las cosas, aún de las cosas que te dijeron que ya no se iban a resolver, aún de las cosas que tú ya dejaste en el pasado, aún de las cosas que tú ya sepultaste y crees que ya quedó ahí. El Señor Jesucristo no lo ha olvidado, solamente te dice, cree. Solamente nos dice, cree. No es tan difícil. Si este varón que está pasando por una de las etapas más duras que puede pasar un ser humano lo creyó, ¿por qué tú y yo no vamos a creer? El Señor Jesucristo dice, cree. Es lo que nos enseña aquí. Es lo que nos enseña aquí en este pasaje, en esta palabra de la hija de Jairo. Y lo
que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Para ir concluyendo, hermanos, lo que yo entendí de esto de la hija de Jairo son 3 verdades poderosas que el Señor, por lo menos en mi corazón, puso. Seguramente en el tuyo pondrá otras más. Aleluya. La primera es que la fe se demuestra cuando nos pasan cosas, ya sea buenas o ya sea malas. Ahí vamos a ser probados en la fe, hermano. Y vamos a ser probados en el sentido de que en esas circunstancias, acá nos enseña el Señor Jesucristo, hay que correr a Él, hermano. Cuando sea lo que sea que a ti o a mí nos esté pasando, hermano, si tú estés tirado, estés tirada en el piso, corre a Cristo. Antes de ir corriendo a tu esposo, antes de ir corriendo al vecino, antes de ir corriendo a la vida, antes de ir corriendo a quien sea, corre a Cristo primero. Preséntale a Él lo que esté pasando, ya sea bueno, ya sea una aflicción, primero presentémoslo a Él. Porque el mensaje nos enseña, y es clarísimo, este varón lo que hizo fue correr a Cristo. Amén. Y lo dice así: el hombre se olvidó de la multitud y corrió a Cristo. Olvidémonos de la multitud, olvidémonos de todo y corramos a Cristo. Primero correr a Cristo, sea lo que sea, hermano. Y Él ya va a ir poniendo cómo ordenando lo que quiere hacer en tu vida. Ya sea para solucionarlo, ya sea para resolverlo, ya sea para darte herramientas para resolver, pero correr a Él. Ay, me ha pasado esto, voy a llamar a mi hermanita a ver qué me aconseja. No. Amén. Ay, me ha pasado esto, voy a llamar a tal a ver qué me dice. No. Uy, ahora me botaron en mi trabajo, voy a preguntarle a la fulanita a ver si me puede dar trabajo. No. Ay, mis hijos no se quieren convertir. Sí, yo también di mal testimonio en un momento, pero ya pues será así. Le preguntaré a la fulanita que también tiene sus hijos así, a ver qué me aconseja. No. Amén. Corre a Cristo. La palabra dice corre a Cristo. Ay, tantos años yo estoy que quiero ir a la iglesia, pero hay algo que me pone obstáculo. Le diría a la hermanita que tampoco nomás, ¿cómo nos animaremos las dos? No. Suena hasta cómico, pero lo hace, hermano. Amén. ¿En serio? Y el Señor nos enseña a quién tienes que correr. Amén. Corre a Cristo. Ay, estoy tan feliz que me subieron el sueldo. Le voy a contar a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hermanos. Voy a ganar más, tengo un cargo importante ahora. No. Amén. Corre a Cristo. Gracias, Señor, porque tuyo es este trabajo. Santo. Tú eres el dueño de todo. Bendito Dios. Me robaron. Me quitaron mis cosas, este delincuente me robó. Voy a ir a contarle a fulanito para que ore por mí. ¡No! Corre a Cristo. ¿Es lo que nos está enseñando el Señor o no? ¿Cómo dice amén? Amén. Gloria a Dios. El segundo mensaje poderoso que nos deja acá, por lo menos el Señor me revela hacia mí, que Dios puede actuar incluso cuando todo parece perdido. Amén. Cuando todo parece terminado. Bendito Dios. Incluso ahí, hermanos, el Señor actúa. En el peor de lo que te diga, ahí el Señor se mueve. En donde todo parece perdido. Bendito. Y el tercero, y al igual que todos son importantes, pero mi corazón se constituyó, se llenó de sentimiento cuando el Señor me revelaba esto, hermanos, y se lo digo tal como el Señor me lo presentó. Cuando Jesús toma tu mano, siempre hay resurrección. Lo que estaba muerto va a revivir. Bendito Dios. Lo que tú lo considerabas muerto va a revivir. Cuando Jesús toma tu mano, siempre vive. Y donde vive hay esperanza. Santo Cristo. Eso es lo que el Señor me enseña, hermano. Vamos a orar, mis hermanos, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo puso a compartir. El Señor es el que habla, hermanos, a mí me habló.